Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominica, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor que nos acompaña como todos los domingos en una forma pedagógica, ¿verdad? Nosotros ya habíamos dicho que pasamos los tiempos fuertes, más importantes, que después se vuelven, yo siempre lo digo, ¿verdad?, cuando hablo de doctrina, porque Jesús no vino a traernos doctrina. Jesús vino a traernos el reino de Dios, es decir, una experiencia de vida, su propia existencia, Dios que se dona, ¿verdad? A Jesús no le interesaba que nosotros sepamos de memoria algunos elementos o algunas preguntas y respuestas de un catecismo, ¿verdad?, sino que desde un querigma, desde un anuncio, desde un conocer a Dios, entonces que nos formemos, ciertamente lo doctrinal es importante, la catequesis es importante. No pensemos ahora entonces que estoy diciendo que Jesús nos trajo eso y decimos, entonces no tenemos que saber nada, no tenemos que estudiar, no tenemos que conocer. No, porque eso sería un absurdo, porque solamente nosotros amamos aquello que conocemos. Entonces, en este sentido, dentro de una comunidad y dentro de un camino existencial necesitamos los valores, conocer. Necesitamos entonces una estructura y una formación profunda, ¿verdad?, en este sentido. Dar razones de nuestra fe, nos dice Pedro, ¿verdad? Y luego viene justamente la liturgia, y esa sí que es la celebración de la propia fe, de lo que nosotros justamente conocemos. Pero tampoco basta eso, sino que después está el cuarto elemento de la vida cristiana que se llama la diaconía. La diaconía significa el servicio. De nada me sirve decir gloria a Dios, aleluya, o saber de memoria la doctrina del Señor, etcétera, etcétera, o saber que Jesús es mi Salvador, pero después no hago nada, no hago un bledo, como decimos nosotros, por los demás. La yayapona, apeñan de charo, yirureñan de la yayapona. Y yo pienso que cada vez más tenemos que abrir un poco los ojos y dejarnos tocar por Dios para hacer las cosas, para ser concretos, aunque sea un chiquitito. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo? Dice, el que da un vaso de agua, aunque sea, dice, un vasito de agua, en mi nombre,
a aquel necesitado no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. ¿Por qué el Señor te está diciendo que nosotros tenemos que dar aunque sea un vasito de agua en mi nombre, dice Jesús? Porque quiere decir que nosotros nos estamos moviendo por los valores profundos existenciales de un religarse con Dios, entender lo que significa la religión, estar en esa unión profunda, ¿verdad?, con el Señor. Esto es importante, queridos hermanos, que lo tengamos en cuenta y en consideración. Leamos la primera lectura, Primera de los Reyes 19, del 9a al 11, 13a. Estamos en el 19º domingo del tiempo ordinario. Idea central, leitmotiv: ponte de pie ante el Señor, le dice. Ponte de pie ante el Señor. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, el Horeb, se metió en una cueva donde pasó la noche y el Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante esto que estamos mirando aquí, ¿verdad? Primera de los Reyes. Elías que está escapando, Elías que está con ese miedo tremendo, llega hasta el monte del Señor. Recordemos que el monte es el lugar donde nos encontramos con el Señor. Y es aquí entonces, recuerden que entrar a la cueva siempre dentro de la simbología bíblica significa adentrarse dentro de sí mismo, entrar dentro de uno mismo. La cueva significa eso, significa tu intimidad. La cueva significa la intimidad, entrar dentro de nosotros mismos. Lo primero que hace Elías es justamente meterse en una cueva, es decir, se mete en sí mismo. Es como tener tu retiro espiritual, es como tener tu momento de gracia de Dios, donde el Espíritu del Señor te va a hablar, entrar dentro de vos mismo. Y ahí entonces pasa toda la noche, dice también. Pasar la noche significa adentrarse dentro de sí mismo y pasar dentro de los sufrimientos, de la angustia, como yo le estaba diciendo. Si él estaba huyendo porque estaba siendo perseguido, ¿verdad? Estaba siendo perseguido por Jezabel, por el rey Acaz, entonces tiene que huir, huye. Allá del norte de Israel está al sur ahora, en Egipto, en el monte, en el Horeb. Imagínense, y en esa cueva, él entonces comienza a reflexionar y a reconocerse, a mirarse por dentro. Pero ahora viene el segundo elemento. El Señor, cuando vos estás dentro de vos, es que te da la fuerza y te está diciendo: ¿en qué problemática vos estás? ¿En qué noche estás? ¿En qué oscuridad estás? Y ahí el Señor, cuando vos sos sincero contigo mismo, asumís y reconoces, ¿verdad?, tus errores o tus dificultades, tus oscuridades, tus sombras, entonces el Señor te llama. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. Sal y ponte de pie. La intimidad sirve, pero no para ser como un entonces no, y fulano, y y la pariente espera, no. Eso quiere decir que sos muy superficial y que no estás entrando dentro de vos mismo. Porque el que entra dentro de sí mismo con sinceridad puede descubrir sus oscuridades. Y ese es el único camino, ¿eh? Nosotros somos responsables en este sentido porque la eñemo ambu ante la eñemo argel. Eso quiere decir que nos falta, ¿verdad?, una buena educación sobre los valores, sobre los criterios que tenemos que utilizar para poder, hasta yo utilizaría la palabra juzgarnos, entre comillas, digo yo, juzgarnos o mirarnos interiormente y decir cómo estamos. Por eso estoy hablando un poco del juicio, porque para eso tiene que haber valores, ¿verdad? Y entonces el Señor se le va a presentar. Primero, ¿quién? Un huracán tan violento, pero Dios no se deja encontrar ahí. Después aparece, ¿verdad?,
el viento, ¿verdad? Después viene un terremoto, que es la misma cosa. Un boudpa, tampoco está el Señor. Después viene un fuego que quema todo, tampoco está el Señor. Al final, ¿dónde le encontramos al Señor justamente y nos entendemos a nosotros mismos? En esa brisa suave y tenue. Queridos hermanos, entremos dentro de nosotros, escuchemos esa brisa suave de Dios que nos habla y desde ahí que nos invita entonces a ponernos de pie ante Dios para continuar nuestro viaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Mientras se extienden las dificultades durante la pandemia, la Catholic Bible Press propone sus ediciones de la Biblia para ayudar a las personas y darles esperanza en esta fase. Son ediciones de la Biblia aprobadas por los obispos católicos y ayudan a meditar sobre la palabra de Dios más allá de la misa del domingo. Cuando paso un momento difícil, recurro a los salmos y veo que contienen reflexiones para todo tipo de situaciones. De nuestras Biblias también me gusta mucho la sección Rezar con la Biblia. Si no estás familiarizado con estos textos, ayuda mucho. Aparte de leer la Biblia para obtener ayuda, Alison Gingras aconseja regalarla a amigos o a quienes estén sufriendo por el motivo que sea. Envía una Biblia a alguien que sepas que está aislado, quizá luchando. Escríbele una nota de tus pasos de la Biblia favoritos, donde Dios te ha consolado. Es como darle un punto de partida. La oración requiere práctica, como casi todo en la vida. Sin embargo, es el único hábito que puede servir de ancla para afrontar las dificultades que lleguen. Lee la Biblia como una carta de amor de Dios. Mira todas las formas en que Él te ama, que es digno de confianza, que es fiel, que no te falta su providencia. Nos cuida de muchas maneras y así también nos muestra su amor. Cuanto más sepamos de Dios, más nos sentiremos en comunión con Él. Este deseo y necesidad de comunión ha sido especialmente importante durante el encierro y seguirá siéndolo mucho después de que haya terminado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado, les he dicho que... Padre, es hora de glorificarte,
tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y al que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en este 19º domingo del tiempo ordinario. Estamos leyendo en esta oportunidad el libro que escribe Pablo, la carta a los Romanos, en el capítulo 9 del 1 al 11. Decíamos que estos capítulos son capítulos centrales en que Pablo nos presenta su teología, nos dice quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo predico? ¿A quién le estoy predicando? ¿Cómo le estoy predicando a Jesús? ¿Cómo yo entiendo que el Señor actúa a través del Señor de la vida, que ha pasado por la cruz, pasión, muerte y resurrección? La cruz que llega a la gloria. Jesús a través de la cruz. Capítulo 9 del 1 al 5. Quisiera ser un proscrito por mis hermanos. Quisiera ser un proscrito por mis hermanos. Hermanos, les voy a hablar sinceramente, como cristiano, sin mentir. Y el Espíritu Santo confirma el testimonio de mi conciencia, dice Pablo,
se presenta bien. Siento una pena muy grande, un dolor incesante en el alma. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi linaje. Ellos son israelitas, adoptados como hijos de Dios. Tienen su presencia las alianzas, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. De su linaje carnal desciende Cristo. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. Entonces aquí él está diciendo, quisiera ser un proscrito por mis hermanos. Pero ¿por qué esto está diciendo? Porque aquí estamos en el centro y en el caracú, ¿verdad? Por una parte parece esa alabanza, pero por otra parte también después Pablo va a insistir y les va a dar un poco con un caño, ¿verdad? A los de su linaje, como un decir, va, pico pea, oñeme en vago PM. Dios les dio todo. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué ustedes no están respondiendo? ¿Por qué no hay esa respuesta profunda que sale del corazón para adherirnos verdaderamente a Dios? Porque adherirse a Dios es a través de Jesucristo. Porque Dios se ha encarnado en Jesucristo. Él pedagógicamente le va demostrando todo. Allá, desde lo grande ya es ¿verdad? Desde entender, porque él conoce, él es un fariseo muy bien preparado, formado, ¿verdad? En esa escuela de Gamaliel, ¿verdad? Entonces él conoce muy bien. Entonces desde ahí él está haciendo caminar toda su teología y como esa entrega y como esa apertura de Dios para los hombres. Y él lo ha aprendido muy bien. Y entonces por eso es que comienza, ¿verdad?, a decir, y mira que le pone unas cuantas cositas. Dice, estoy apenado, siento una pena muy grande. Es como que yo como sacerdote hoy dijese también, ¿verdad? Porque como sacerdote, quiera o no quiera, mi función es también, ¿verdad?, la de un pastor, la de procurar ayudar. Sí, procuro ayudar, bueno, añimo tiempo y mí, ¿verdad?, en la medida en que pueda, ¿verdad? Pero yo sé que hay más y más y más y más necesidades. Sé que solo no se puede, ¿verdad? Pero algunas veces también uno se pone a disposición, pero no todos aprovechan, ¿verdad? Y veo también por otra parte que hay personas que están en un camino, gracias a Dios, ¿verdad? De deseo, de salir o ya van adelante, ¿verdad? Algunas veces estas personas que ya no necesitan demasiado porque ya están haciendo un camino, entonces ellos están aprovechando mejor que otros que verdaderamente necesitan y nos están acercando. No vienen al Señor. Entonces, dice aquí Pablo. Y eso cada uno también lo tenemos que traer a nuestra vida. Entonces, por eso él dice que siento un dolor incesante en el alma, dice Pablo. Estoy sintiendo un dolor incesante en mi alma. Hasta desearía ser aborrecido de Dios y separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos. Si así pudiera favorecer a mis hermanos. Yo lo que quiero es favorecer a mis hermanos para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan sentirse bien y para que puedan hacer un camino de encuentro personal con Dios, ¿verdad? A estos que son de mi linaje. Ellos son israelitas, adoptados como hijos de Dios. Ellos tienen su presencia. Ellos tienen su presencia, adoptados como hijos de Dios. Las alianzas, tienen la ley, tienen el culto, tienen las promesas, tienen los patriarcas. Incluso de su linaje carnal desciende Cristo. ¿Y cómo es que nosotros no podemos llegar? Ciertamente que aquí también hay una crítica, no solamente el hecho de hacer o no hacer, porque recuerden que el judaísmo, y sobre todo dentro del fariseísmo, existían muchas leyes y ellos no es que estaban en el aire sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa aquí a Pablo? Pablo le está diciendo, mira, porque ustedes tienen todo para descubrir y para darse cuenta de que Jesucristo es el Señor. Es decir, de que Jesucristo es el Mesías. Es decir, que Jesucristo es el Kyrios, es el Cristo. Que Jesucristo verdaderamente es la persona enviada por Dios. Pero ustedes tienen todo. Mira que ustedes hicieron el camino al Antiguo Testamento y ustedes tendrían que llegar con más facilidad que los otros. Tienen las alianzas. Estudia, peleé, picuamina,
Si ustedes tienen las alianzas, si ustedes conocen las alianzas, ciertamente que no le van a despreciar o no lo van a dejar de lado, que ahí venían de Yara, sino que al contrario, pero tu pata ese, porque justamente estamos esperando su fuerza y su gracia para nuestra vida. Tienen la ley, tienen la Torá. Esto también son leyes dadas por Moisés, ¿verdad? Para hacer un camino de santidad para entrar a la tierra prometida. Alguien que les guía, Moisés. Alguien que les guía, alguien que les muestra el camino. Tienen el culto. Y nosotros tampoco podemos negar, ¿verdad? Porque dentro de la religión que viene del judaísmo, que ellos comprenden y entienden esta comunidad judeo-cristiana, ellos tienen su culto, su forma de relacionarse y de encontrarse con el Señor. También ustedes tienen las promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios para con su pueblo? La promesa de la salvación, la promesa del encuentro con Dios, ¿verdad? Y después también tenemos aquí lo esencial y fundamental. Tenemos nada más y nada menos que el linaje de Cristo del cual nosotros descendemos. Y esta es la riqueza, queridos hermanos, que encontramos en esta segunda lectura. Pablo que se presenta, Pablo que nos dice verdaderamente: quisiera ser hasta un proscrito por mis hermanos, porque quisiera que ellos entiendan que en la persona de Jesucristo, en la adhesión total a Jesucristo, nosotros estamos encontrando a Dios Padre que ha cumplido con sus promesas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? He madurado y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante: estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, no quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abras tus alas y vueles alto, sin nada que te impida estar y ser salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre,
perfecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra, está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos en esta tercera lectura, que es el Evangelio en este domingo que el Señor nos presenta. Leemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, 22, 33. Leitmotiv, idea central es: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Estamos apuntando a esto entonces, a ver qué es lo que el Señor nos está queriendo decir aquí. Después que sació a la gente, Jesús mandó a sus discípulos a embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque todavía ellos tenían viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hasta el agua junto a ti». «Ven», le dijo Jesús. Pedro entonces saltó de la barca y empezó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y comenzó a gritar: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos amigos, esto que acabamos de leer nosotros ahora del Evangelio de San Mateo es Jesús que camina sobre las aguas. La simbología profunda, ¿verdad?, de un Jesús que camina sobre las aguas significa, antes que nada, Jesús que vence el mal. Por eso, justamente, aquí nosotros tenemos que entender que caminar sobre las aguas, dentro de la simbología bíblica, el significado profundo, ¿verdad?, en un estudio semiótico se dice, es decir, de los signos, de estos gestos, de estos símbolos, nosotros entendemos que el mar significa siempre el mal. Es decir, el mar significó siempre el obstáculo. De donde capturares hasta el mar. Yo me pongo ahí en la costa, no sé, de Brasil y quiero pasar hacia Europa. Vaya a Uruguay, a nado. No, imposible. El océano, ¿cómo voy a hacer? Necesito una barca, necesito algo que me lleve, un avión, no sé. Para pasar, atravesar el mar, necesito algo. Entonces, dentro de esta simbología, el mar está significando el mal. Y fíjense, Jesús camina sobre el mal, entonces. Jesús vence el mal. Vean hoy a Jesús que camina sobre el mar. Entonces, no busquemos, busquemos cosas extrañas, ¿verdad?, para explicar aquí. Porque muchos se hacen muchos problemas, ¿verdad? Porque si, ¿cómo lo que Jesús caminó sobre el agua? ¿Y cómo lo que Jesús caminó? Vos le preguntás, ¿Jesús caminó o no caminó? Sí y no, ¿verdad? Es la respuesta, sí y no, sí y no. Pero sí, ¿por qué? Y porque justamente Jesús vence el mal, quiere decir. Y no, ¿por qué no? Y porque ese es un lenguaje parabólico. Es un lenguaje que te está enseñando y que te está diciendo simplemente que Jesús vence el mal, que Jesús está por encima, ¿verdad?, del mal.
Él puede caminar sobre el mar. Hago la idea. Y ustedes escucharon muy bien, porque después hay varios elementos que nos tienen que llamar la atención. Nosotros no podemos vencer ninguna dificultad si es que no le conocemos a Jesús. Y fíjese justamente cuál es la reacción de los discípulos cuando se encuentran con Jesús o cuando lo ven caminar sobre el agua. Ellos enseguida tienen miedo, se dan la vuelta y dicen, ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tantas veces estamos, o cuántos años que estamos como cristianos, desde que fuimos bautizados, fuimos creciendo en una familia cristiana, en una sociedad cristiana. Además de bautizarnos, hicimos nuestra primera comunión, hicimos nuestra confirmación. Y después, ¿cómo quedamos? Nos quedamos simplemente nosotros en eso de mirar y asustarnos porque no le conocemos al Señor. Hay una música, ¿verdad?, del Padre Ceciño muy interesante. Dice, con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está. Su nombre es el Señor. Seguramente que ustedes conocen, ¿verdad? Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor con nosotros. Y así sigue, ¿verdad? Una hermosa música. Vemos ahí, bebé. YouTube. Vemos ahí, Padre Ceciño. Con nosotros está, ¿verdad? Y entonces, esto nos quiere enseñar a nosotros hoy el Evangelio en este 19º domingo, que le tenemos al Señor y ande polláis anguaya desde allí que va por ahí, sin embargo, lo confundimos con un fantasma. Incluso aquí hay un desafío y que es muy interesante, pero por lo menos ahí lo desafía venían de Yara, ¿verdad? Que es Pedro. Justamente Pedro que representa y nos representa a nosotros, a toda la comunidad. Señor, si eres tú, Señor, déjame caminar sobre el agua. Y Pedro se baja porque Jesús le dice, ven yo, no hay problema, de ese desafío, yo. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua y esto es lo lindo. ¿Qué quiere decir esto? Se baja de la barca, entra en el lugar caótico, digamos, porque el mar, decimos que es el lugar del caos. El mar es el lugar entonces del mal. Entonces, Pedro llega a caminar fijándose en el Señor sobre las aguas. Pero después te da el otro elemento también, que mientras Pedro va caminando, saltó de la barca y comenzó a caminar. Pero al sentir, ahí está, pero, hoy llegamos al adversativo, va a venir de contra. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo, entonces comenzó a hundirse. Comenzamos a hundirnos cuando nosotros nos desviamos de nuestra mirada o cuando no confiamos en el Señor. ¿Cuándo nos hundimos entonces, queridos hermanos? ¿Y cuánto sufrimos? Justamente porque no confiamos en el Señor. Y eso es lo que le pasa aquí a Pedro. Esta es una enseñanza teológica profunda, catequética, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Preocupémonos y digamos, Señor, ¿será que yo puedo también, así como Pedro, caminar sobre el agua? Pero ya no como le sucedió a él, de tener miedo y por el viento fuerte, las tormentas, las adversidades, nos dejamos llevar al fondo del mar. Y termino simplemente diciendo, queridos hermanos, dice que a ese mismo momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Necesitamos acrecentar nuestra fe, es decir, acrecentar nuestra adhesión a Jesucristo. La estrategia. Vaya, tú acrecentar la de fe. ¿Cómo vamos a hacer para fortalecernos en nuestro camino de la fe? Queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y en este segmento en que nosotros respondemos, ¿verdad? Ñande Yarañe responde a las preguntas que ustedes nos van enviando. Y una de las preguntas muy interesantes también que nosotros queremos compartir con ustedes es sobre la palabra mar, porque está hoy la palabra mar, ¿verdad? Aparece en muchos lugares la palabra mar en la Biblia. Entonces vamos a ir mirando por lo menos algunos elementos. Ciertamente en estos minutitos que nos quedan es muy difícil dar toda la respuesta, ¿verdad? Teológica de todo lo que la Biblia nos presenta sobre uno de estos elementos que se encuentra dispersa en forma transversal, podría decir yo, ¿verdad? Del Génesis hasta el Apocalipsis, siempre la palabra mar siempre aparece en algún lugar. Entonces vamos a mirar desde la significación, ¿verdad? del monstruo mítico a la criatura de Dios. En el mar se encuentra entonces ese monstruo mítico. Entonces el mar como lugar donde está el monstruo mítico. Atención, comenzamos por ahí. Génesis sobre todo, ¿verdad? Todo hombre experimenta ante el mar la sensación de un poder formidable, ese monstruo mítico como decimos. Es imposible de domar en primer lugar. Es terrible y cuando se desencadena es amenazador. Ese mar es amenazador entonces para todos, para los marinos, para el que está llevando adelante la embarcación. Es como que te quedas a la deriva, ¿verdad? Entonces tenías que estar atento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Atención, hay que domar. Ahora también para las poblaciones ribereñas también el mar es bastante amenazadora, ¿verdad? Porque siempre puede anegar. Eso lo encontramos en el Génesis capítulo 7, del 11 en adelante. Ahora, a este mar, a este océano cósmico que circunda el continente, lo personifica la mitología mesopotámica bajo la forma de una bestia monstruosa con el nombre de Tiamat. Este dragón representaba a los poderes caóticos y devastadores a los que Marduk era el dios de orden, debía reducir a la impotencia para organizar el cosmos. Entonces ellos, claro, porque se preguntan, ¿y cómo es que esa agua, cómo es que se enfurece así, ¿verdad? ¿Cómo es que se mueve? Y entonces ellos piensan ahí, dentro del mar están estos seres mitológicos, el dragón, la bestia monstruosa de Tiamat. Entonces son ellos, claro, están ahí adentro, peligro, ¿verdad? Entonces hace que esto se vuelva tormenta, esto que se vuelva imposible de manejar, ¿verdad? Ahora, con respecto a la mitología de Ugarit, oponía a sí mismo a Yam, se decía, ¿verdad? Yam justamente quiere decir mar, en hebreo después, el dios mar, también a Baal en una lucha por la soberanía del mundo divino.
Entonces es el lugar donde se pelean, ¿verdad?, por la soberanía del mundo. Ahora, en la Biblia, por el contrario, el mar queda reducido al rango de mera criatura. Antes se presentaba a través de estos monstruos, queda algunos vestigios, ¿verdad? Por ejemplo, en Job se presenta un poquitito al cocodrilo, a Tiamat, elementos creaturales, siempre creaturales también de cierta manera, porque después Dios ahí va a decir, ¿y quién creó estos seres? ¿Verdad? ¿Quién creó? Soy yo. ¿Acaso no soy yo el dueño de toda la creación? ¿Verdad? Pero antes se creía como una fuerza divina, una fuerza que está fuera del hombre, fuera de la naturaleza, imposible de domarlo, ¿verdad? En el relato clásico de la creación, divide Yahvé en dos partes, ¿verdad? Las aguas del abismo, el Tehom, como hacía Marduk con el cuerpo de Tiamat. Pero la imagen está completamente desmitizada, es decir, nosotros ya lo hacemos como parte de la creación, en cuanto las otras la utilizaban y la ponían como siendo dioses pequeños o lo que sea, pero dentro de la naturaleza, pero siempre que son indomables. Ahora, en este caso, ya no hay lucha entre el Dios Todopoderoso y el caos acuoso de los orígenes. Por eso te está diciendo, al no haber más divinidad en estos seres, entonces ya no hay una lucha de poder, por ejemplo, entre los dioses, ¿verdad? Entonces, está desmitizado. Yahvé, al organizar el mundo, impuso a las aguas de una vez para siempre un límite que ya no franquearán sin orden suya. Los libros de sabiduría se complacen en describir este orden del mundo, en el que ocupa su lugar el mar, utilizado para ello los datos de una ciencia elemental. La tierra reposa sobre las aguas de un abismo inferior, ¿verdad? Bueno, esta es la forma como se va elucubrando, se va pensando, se va queriendo organizar el hombre, que es curioso, ¿verdad? Y que quiere dar respuesta a todo lo que va encontrando. Pero ¿cómo lo hacemos? Así se sitúa el mar en su puesto entre las criaturas y se le invita con todos los demás a celebrar a su Creador. Al mar también, ¿verdad? Se le invita a celebrar con su Creador. Aplaudan, ¿verdad? Las aguas, aplaudan los mares. Tenemos el Salmo, por ejemplo, 69:35. Después encontramos también en el libro de Daniel, capítulo 3, 78, ¿verdad? Cantar, el mar que canta, el mar que aplaude, el mar que se alegra, el mar que se regocija, ¿verdad? O sea, es una criatura de Dios, como agradeciendo. Todo eso significa una alabanza a Dios. Es interesante, ¿verdad? Cómo la concepción ahora va cambiando, ¿verdad? De lo que era, de lo mitológico, de lo que era una divinización, ahora a un ser creatural, a un ser con la fuerza y la gracia, pero que Dios le ha dotado, ¿verdad? Con sus objetivos principales. El mar de bronce, por ejemplo, también se habla. Introduce quizás en el culto del templo el simbolismo cósmico del océano primordial, si es cierto que tal mar es su representación. Pero la Biblia utiliza más bien otra categoría de símbolos. Las aguas de la cima marina le proporcionan la imagen más elocuente de un peligro mortal. Es un peligro mortal. Entonces ahí se dan cuenta, Jesús que camina sobre el agua hoy, ¿verdad? Jesús que vence el mar, Jesús que vence el mal. Porque aquí está significando, es la imagen más elocuente de un peligro mortal. El mar es el peligro mortal. Pues su fondo se considera vecino al Sheol, el fondo del mar, vecino al Sheol, Sheol, el lugar de los muertos. Entonces, en este sentido también, ¿verdad? Es como lo más profundo, hasta diríamos casi lo más negativo, ¿verdad? Después de esto ya está solamente el Sheol, el pozo, la muerte. Su fondo entonces se considera como vecino al Sheol. Jonás capítulo 2, el 6 y siguiente nos habla de eso. Finalmente, un aire de fuerza maligna, desordenada, orgullosa, sigue cerniéndose en torno al mar y ocasionadamente es representativo, ¿verdad?,
por la figura de las bestias mitológicas. Eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Estas bestias mitológicas están representando entonces su fuerza, la fuerza y el mal que puede producir, ¿verdad? Y que está ya cerca del Sheol y todo lo que significa la muerte. Entonces estas bestias mitológicas como que cuidan este lugar, pero que también te llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre se siente impotente, se siente limitado ante estas bestias. Son los poderes adversos a los que Yahvé debe vencer para hacer que triunfe su designio. Estos son los poderes que se oponen a esa acción positiva. Son los poderes que se oponen a toda buena acción. Interesante también, ¿por qué es que Pedro, ¿verdad?, insiste y dice que va a caminar o le pide al Señor caminar? Porque justamente Él también quiere vencer todas estas bestias. Quiere vencer todo lo que es diabólico, todo lo que es malo, todo lo que es negativo. Entonces, queridos hermanos, fíjense que hoy la palabra del Señor y sobre todo ante este segmento en que nosotros procuramos responder a lo que se nos presenta hoy como elemento significativo y elemento fundamental, nosotros buscamos entender que el mar siempre va a significar todas estas, entre comillas aquí, estas bestias mitológicas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿va el año de bestias mitológicas y el año de yarecoa? ¿Va el yarecoa? ¿Va el año de pua? ¿Qué es lo que a nosotros nos desfigura ese rostro y esa gracia de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos atormenta? Se levantó una tormenta, atormentar. ¿Qué es lo que a nosotros verdaderamente nos toca, nos llena, nos golpea y no nos deja vivir profundamente, ¿verdad? Para poder caminar como Pedro sobre las aguas, o como Jesús para poder caminar y vencer el mal sobre las aguas. Y todos estos seres mitológicos, ¿verdad?, que no tomen sentido o fuerza en nuestra existencia, sino que nosotros como que lo pasamos, ¿verdad?, por encima. En este sentido, miremos un poco más. Esta imaginería, que es ciertamente que es una imaginería épica, conocía tres aplicaciones. En primer lugar, la actividad creadora de Dios que se evoca poéticamente bajo los rasgos de un combate primordial. Un combate primordial. Isaías 51:9, un combate primordial, ¿verdad? Más a menudo el símbolo es historicizado, es decir, como que Dios lucha, como que Dios vence, como que Dios está ahí entonces presente, ¿verdad?, en todo momento. En este sentido, Él lucha contra el Mar Rojo, por ejemplo, ¿verdad?, o contra las naciones paganas rebeladas contra Dios. Entonces, esa lucha continua. Entonces, este es el primer elemento. Eso es lo que se evoca, la actividad creadora de Dios que tiene que luchar contra todo esto. Después seguimos nosotros en un segundo momento que Dios se asimila al rumor de los mares. Dios que a menudo procura en esta acción divina suya vencer al gran dragón del abismo. Entonces el segundo elemento es el vencer al dragón, vencer al mal. Si Jesús entonces viene caminando sobre el agua es justamente por eso. A pesar de que nosotros no lo estamos reconociendo y nosotros estamos diciendo, no, Jesús no puede vencer el mal. No, Jesús entonces está como alejado, como que no me hace caso ahí la gente. La gente piensa, yo le recé a Dios, pero Dios no me hace caso ahí. No, no es que Dios no te hace caso. Jesús vence el mal. Jesús camina sobre el agua. Ahora te hace una pregunta, o nos hacemos la pregunta, ¿cómo nosotros le vemos a Jesús? ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? O sea, porque hay aplazado. Pedro, Señor, si eres tú, hay todavía una cierta duda. Déjame que yo también pueda caminar sobre el agua. Ven, ello es un desafío aceptado por Jesús, ven. Y aquí hay dos elementos también, ¿verdad? Porque por una parte Pedro camina, vence el mal, en cuanto se fija y mira hacia Jesús, se lanza y camina. Pero después, cuando viene ¿no?, la tormenta y el viento, y entonces parece que se desanima en ese caminar. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración, y eso es lo que el Evangelio nos quiere mostrar. No se dejen vencer, no se dejen llevar por esas cosas. Entonces procurar mirar un poquitito más, ¿verdad?
procurar entender que Dios está presente. Ahí viene entonces, me hundo, sálvame Señor. Y Dios en ese momento entonces que le pasa la mano y lo vuelve a levantar. Finalmente tenemos el otro elemento que aparece, ¿verdad? ¿Qué viene a ser? En los apocalipsis también, que son ya apocalipsis tardíos, ciertamente, las potencias satánicas con que Dios se enfrentará en el último combate vuelven a asumir rasgos análogos a los de Tiamat babilónica. Entonces, lo que está haciendo el Apocalipsis es volver a tomar elementos de todo este pensamiento anterior. Entonces, el Apocalipsis lo vuelve a tomar, ¿verdad?, como la figura del mal. Es una relectura que se está haciendo desde las figuras mitológicas. El Apocalipsis utiliza mucho, ¿verdad?, de este lenguaje. Entonces, donde el mar, el dragón, las 7 cabezas, los 10 cuernos, en fin, los que persiguen a los cristianos, porque al final de cuentas están persiguiendo también a los cristianos. El mal que perseguía en ese momento el Antiguo Testamento a la comunidad, que nos lleva por un mal camino y no nos hace decidir por Dios Padre, Elohim Yahvé. Sin embargo, ahora, desde el Apocalipsis, que vuelve a hacer una relectura, vuelve a tomar estas bestias. Por eso es que nosotros muchas veces, si lo leemos como hacen los protestantes en una forma literal, no vamos a entender nada, ¿verdad?, de lo que te está queriendo decir. La bestia que ataca a la mujer, por ejemplo, vestida de sol, ¿verdad? La iglesia, ¿quién es? No es simplemente María como tal. La iglesia, o sea, esa mujer, es la iglesia. Esa mujer representa a la iglesia que es atacada justamente por las bestias. Pero nosotros tenemos que ser capaces de caminar hoy sobre el mar. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.